Hoy tenemos un gran invitado desde Uruguay. Él es el licenciado Gustavo Caraballo, es licenciado en fisioterapia, además tiene amplia experiencia en rehabilitación traumatológica y del deporte, y se ha formado también en quiropraxia en distintos países, tanto de América como de Europa. También quería destacar que Gustavo también tiene formaciones en fascia, las cuales las adquirió en Europa. También es co-creador e instructor de MFI, Manipulación Facial Instrumental. Es docente en GAF Sudamérica, que es un grupo de actualización para fisioterapeutas. Bienvenido, Gustavo. Vamos a dar comienzo a la entrevista sobre manipulación facial instrumental. Buenos días, Gabriela y Melina. Muchas gracias por la invitación y bueno, esperemos estar a la altura de los acontecimientos. Claro que sí, bienvenido. Y contarnos un poco cómo surge la creación de la manipulación facial instrumental. Bueno, primero quiero contarles que yo tengo 15 años de fisioterapeuta y siempre me gustaron las terapias manuales. De hecho, bueno, mis primeros perfiles fueron abocados al paciente deportológico y a la terapia manual. Y me formé ahí en quiropraxia y también en todo lo que es tejidos blandos. Y bueno, yo en la consulta particular atiendo un paciente cada 40 minutos y a todos los pacientes terminás haciendo trabajo de tejidos blandos. Y bueno, ya dentro de quiropraxia se promulgaban todo lo que eran las herramientas para la utilización de manipulación de tejidos. Y bueno, no fue hasta el año 2010, 2011 que me decidí en empezar a investigar porque me estaba pasando de que cada 40 minutos me sentía bastante cargado cuando veía 5 o 6 pacientes medio seguidos. Y bueno, había que empezar a descargar un poco las manos y bueno, fue donde empecé a incursionar en diferentes tipos de herramientas, en general de todo tipo. En MFI las clasificamos como tres grandes grupos que son herramientas multiformes, más derivado de lo que es la maderoterapia y todo lo que es la cultura china. Después están todas las herramientas planas, que vale la redundancia, pero tienen también muy conocido el tema del guayá, y bueno, después todo lo que vino a posteriori, que también de origen chino, el guayá, y bueno, y ahí llegué a lo que es toda la cuestión de ganchos, y me interesó más porque dentro de fisioterapia, exclusivamente en fisioterapia, este, era lo más promulgado. Primero porque lo creó, el- las formas tipo ganchos la creó un fisioterapeuta llamado Kurt Ekman, que trabajaba en el servicio londinense con James Siriax, y él empezó a utilizar, él fue el precursor de lo que hoy se conoce como fibrilosis cutánea. Eh, bueno, también probé esa herramienta y bueno, me decanté por el tema de los ganchos. Pero esta herramienta tiene una particularidad, no sé si ustedes la conocen. ¿Conocen ustedes la herramienta? Sí, justo te quería preguntar las características de las herramientas, porque las que he visto generalmente que utilizan son las herramientas planas y anchas, y después, de acuerdo a la superficie a tratar, también los ganchos. En realidad, las otras que hay, las que son multiformas, por ejemplo, como Richelli, que tiene de latón, ¿tá? Que es un tipo un PVC, tiene diferentes formas, o sea, y tratan de cumplir las necesidades que se requieren para la terapia manual. Es bien diferente igual en general el sistema y la forma de abordar y de tratar. Pero déjame terminarte un poquito la idea. Con el tema de probar las herramientas, me decanté por el tema de los ganchos, como ya decía, en honor a Kurt Eggman y porque él
se hizo conocido porque introdujo en el mundo académico, o sea, dentro de formaciones registradas para fisioterapeutas el trabajo con ganchos. Pero yo encontré la limitación en esa herramienta en el sentido de que en sus dos extremos su terminación, su punta termina en un ángulo muy agudo, en una paletita muy fina, que él justamente la utilizaba para meterse entre los tabiques interaponeuróticos y supuestamente romper los cristales ahí que se formaban, bueno, tal. Este, y la cuestión es que esa herramienta en realidad, quizás para el deportista que tiene un umbral de dolor alto, eh, es tolerable, pero para el público en general no era tan tolerable. Y por otro lado, si yo quería hacer alguna maniobra diferente, tipo como un roce profundo, por decirte algo, no podía porque no me lo impedía, esa punta me lo impedía si yo quería mantener una posición de mi mano que no se estresara, ¿sí? Entonces, eh, bueno, estudiando un poco la idea, se decidió que el extremo distal, uno de los extremos distales del gancho se hiciera en forma Roma, que no tuviera la paletita, y eso en realidad abrió el abanico de las terapias manuales en general, de la terapia instrumental con los ganchos, y bueno, eso me permitió hacer todas las técnicas de tejidos blandos conocidas y algunas propias porque el mismo instrumento, por ser menos grueso que los dedos, se puede meter en lugares que no se puede meter la mano y además te permite justamente una mayor tolerancia por no tener ese extremo tan agudo. Y eso abrió la ductilidad. Y ahí, bueno, ahí fue que empezó a surgir en una primera instancia como una idea de asistencia, por eso el instrumento tiene un nombre, el instrumento se llama Delta, y en sueco Delta significa asistir, que fue la primera, por lo cual nos volcamos hacia la terapia instrumental. Luego de eso dijimos, bueno, acá en Uruguay se trabaja mucho en lo que es la prepaga o el sistema mutual, y los tiempos en el sistema mutual no son los tiempos de lo que es una atención particular. Y bueno, queríamos, o sea, como que darle la posibilidad a esa gente de que también pudiera resolver problemas yendo más al foco funcional y no tanto a la repercusión que es el dolor. Y bueno, con toda la formación en fascia y todo, las profundizaciones en libros y bueno, se empezó a crear un sistema de trabajo con una forma de valoración bastante rápida que justamente nos sirviera ah, para trabajar en la prepa y empezar a cambiar un poco esa forma de ver al fisioterapeuta y al kinesiólogo como solo masajista. O sea, y ya empezar a asociarlo con un instrumento ya cambia un poco también la visión y sobre todo que la gente, las personas generalmente consultan al sistema mutual o a la prepaga. Así fue que surgió. Bien, sí. Bien, Gustavo, y lo nombraste al inicio de por qué te habías sumergido en este mundo de los ganchos y de las herramientas, que es el tema de prevenir tal vez una lesión en la mano al fisioterapeuta. ¿Cuál es la importancia de estas herramientas? Bien, mirá, en el año 2016 en México se siguió a un grupo de fisioterapeutas, hay un estudio, que está para descargar y todo en la red, hay un estudio específicamente con respecto, hay muchos estudios, ¿no? Te nombro este específicamente, se siguió a un total de 100 fisioterapeutas durante un año en un hospital, y se le hizo una encuesta de qué tipo de dolencias experimentaban. Y es increíble, pero el 54% de los fisioterapeutas manifestaba algún dolor o alguna molestia a las manos, exclusivamente a las manos. Después se repartía todo el otro casi 40 y algo por ciento entre lumbalgia, dolor cervical, dolores de hombro, pero me resultó bastante llamativa la idea de que
casi un 60% de esas personas haya tenido justamente algo que lo que a mí me estaba empezando a suceder. Y bueno, como primera instancia, la ergonomía, que ya lo dije, y bueno, como una segunda instancia, algo que facilite rápidamente un raciocinio clínico que pueda llegar a la disfunción y no tanto a lo que es el dolor. Me gustaría que nos explicaras cuáles son los efectos que produce la utilización de este tipo de herramientas y cuáles son los beneficios. Bien, mira, en realidad los efectos son los efectos mecánicos que uno puede lograr también con la mano. O sea, no es más que presión, tracciones, torsiones del tejido, levantamientos del tejido. Son todas mismas maniobras que uno hace con las manos. La cuestión es que el instrumento te permite justamente no sobrecargar tanto las extremidades. Ahora, como efectos en sí, y bueno, mirá, eh, punto de vista de facial en general, todo lo que es el trabajo sobre receptores, la remoción del ácido hialurónico y la captación de agua, o sea, en realidad todo lo que tiene que ver con el sistema facial es exactamente lo mismo. Ahora, no sé si saben, yo pertenezco a un grupo que se llama UNEMOD, que es Unidad de Neurociencia y Dolor Musculoesquelético, y justamente estoy haciendo una investigación eh, sobre la musculatura paravertebral, exclusivamente con un elastógrafo. No sé si saben, la elastografía es un método que lo que hace es medir la rigidez de los tejidos, muy utilizada ahora en estos últimos años, sobre todo para el tejido facial exclusivamente. Pero en este caso yo quería ver qué pasa con la musculatura paravertebral. Y al mismo tiempo le hice un test de OTT, no sé si conocen el test de OTT de flexibilidad lumbar, en donde se mide a partir del primer tubérculo sacro 10 centímetros hacia arriba, se le pide una flexión a la persona y se vuelve a medir, y generalmente entre 4 y 6 centímetros de diferencia marca que hay una buena flexibilidad lumbar. Entonces el paciente llegaba, se le hacía el test de OTT, le hacíamos una medición con el estógrafo de la rigidez de los tejidos, específicamente a la altura de L3. El estógrafo es como una ecografía, pero tira dos ondas. Una onda que es, bueno, sonora y hace vibrar el tejido, rebota y hace vibrar el tejido, y otra onda capta justamente la movilidad del tejido. ¿Sí? Y ahí se ve la rigidez del mismo. Em, y bueno, en la cantidad de pacientes que vi, en la mayoría había un aumento de la flexibilidad lumbar y no tanto un aumento no tanto una disminución de la rigidez. Es raro porque casi todos los pacientes que vi, casi todos, no, todos los pacientes que vi fueron diestros, y todos todos manifestaran una disminución de la rigidez de su lado izquierdo, su paravertebral izquierdo. No del derecho, que hubo un aumento de la rigidez. O sea, le hice un tratamiento específicamente solo cinco pasadas con el instrumento, en lo que conocemos como un deslizamiento longitudinal, que no deja de ser un deslizamiento profundo sobre la masa paravertebral, sobre la región, solo cinco pasadas por cada lado. Y bueno, lo que me arrojó fue esos resultados que le decía, sí, un aumento de la flexibilidad, no tanto, no como esperaba una disminución de la rigidez, digo, sí de un lado, pero no del otro. Así que en principio lo que me estaría diciendo, lo que puedo sacar de este análisis, es que el aumento de la flexibilidad no se debe exclusivamente o puramente a una disminución de la rigidez del tejido. O sea, estamos hablando exclusivamente de la parte muscular, ¿no? En otra oportunidad
vamos a medir qué pasa con la fascia, pero en esta oportunidad quería ver exclusivamente qué pasaba con el tono, ese tono paravertebral. Y muchos pacientes, de todas formas, relataban de que se sentían como que más liberados de la zona. No, me siento como que más suelto, más flojito, a pesar de lo que marcaba el elastografo. Así que, por eso te digo, muchos efectos pueden ser neurofisiológicos o mejoras del sistema facial en cuanto al intercambio de agua y de fluidos, pero bueno, no podría decirte. En realidad, hoy día sí se explica desde el punto de vista de fascia los cambios rápidos en cuanto al dolor, a lo que es justamente la modulación de los receptores multimodales, valga la redundancia, mecanorreceptores que hay en el sistema facial, y por otro lado, la mejora de esa rigidez por ese intercambio acuoso que hay este, con respecto a la retención de agua por el ácido hialurónico. Eso es lo que explica hoy día la fisiología facial. Me gustaría que me comentaras cuántas sesiones aplicaste eso en para hacer la investigación. No, fue solo Una sola. una sesión. Fue Bien. solo una sesión. O sea, el paciente venía, se le hacía el test de OT, se le hacía la elastografía previa, se hacían 5 pasadas de cada lado, se le hace la elastografía posterior y después la medida de OT. Y después el paciente se iba. Igual nosotros clínicamente, yo hace bueno, más de 10 años que estamos con todo este tema, con el método MFI, y clínicamente en general tenemos muchísima casuística, muchísima, y los pacientes mejoran mucho el rango de movimiento, mejoran en cuanto a lo que es la sensación de dolor. Y bueno, una de las cosas era preguntarnos, bueno, a ver, ¿y por qué? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se puede cuantificar esto? Y bueno, fue que empezamos a hacer bueno, que empecé a hacer con el doctor Agustín Arruti, de la Universidad de la República, Facultad de Ciencias del Uruguay, donde yo soy docente, pero de la Facultad de la Licenciatura de Fisioterapia, ¿no? Y bueno, seguiremos por el camino. La idea es tener una muestra mucho más grande y poder realmente decir, bueno, sí, es por esto, o se presume que podría ser por esto. Bien, y me gustaría preguntarte, comentaste recién que la evaluación es mucho más rápida y el razonamiento es mucho más rápido. ¿Nos podrías explicar cómo es la evaluación que realizan para poder utilizar la herramienta? Bien, con respecto a lo que son otros tipos de terapias manuales, no hay mucha diferencia. Generalmente los pacientes vienen o porque han tenido un trauma, alguna cirugía o algún dolor sin un hecho aparente. Y bueno, ahí es la gran división entre trauma directo o mecanismos indirectos, que podrían ser la causante de dolor, de alteración del sistema facial. Dependiendo del caso, cuando hay disfunciones, uno hace una evaluación postural, después hace una evaluación dinámica, este, chequeando lo que es el rango de movimiento, bueno, dolor, coordinación, este, después, como toda terapia, se hace una evaluación manual el tejido facial superficial, el tejido profundo, y, eh, y ahí viene donde viene el método MFI, que después de todo eso nosotros hacemos una valoración con el instrumento, basado en toda una teoría que yo desarrollé sobre por qué se podría estar sintiendo a través del instrumento, que da para largo, pero básicamente se basa en principios de acción y reacción, la ley de Newton, de fricción, que es otro principio físico, y otro principio físico que se conoce como choque inelástico, que cuando dos masas de diferente masa molecular, o de redundancia, impactan, una o las dos sufren una deformación. Generalmente la menos rígida sufre una deformación.
es lo que estaría pasando con el instrumento. El instrumento es un instrumento de acero quirúrgico, rígido, más rígido que son los tejidos blandos del cuerpo. Ahí se estaría dando lo que es un choque inelástico, en donde se genera una deformación del tejido. Y bueno, por lo que es fisiología del tacto, este, nosotros a nivel de la mano tenemos lo que son receptores de adaptación rápida, a nivel de la mano, no, a nivel del cuerpo en general. De hecho, o sea, nosotros tenemos la ropa puesta y no estamos pensando que tengo la ropa puesta. O sea, no la siento, salvo que haga un esfuerzo consciente y me concentre en la ropa, la empiezo a percibir. Esos son los receptores de adaptación rápida. ¿Qué es lo que pasa justamente en terapia manual? Cuando alguien hace una valoración en una zona y está mucho rato en la zona, como que termina perdiendo parte de la sensibilidad. Por eso se hace una valoración relativamente rápida. Y después tenemos lo que son los receptores de adaptación lenta, que eso sí no se agotan tan rápido, que básicamente son los propios sectores, ¿no? A nivel de Golgi, a nivel de uso, a nivel de Ruffini, que sensan presión, tensión, y bueno, todas las cosas que ya sabemos de los receptores, y que sería como una palpación más burda, bruta. Igual de todas formas, eh, supongo que mucha gente ha hecho ultrasonido y cuando pasás ultrasonido y vos pasás por una masa que es bastante consistente, llámenle un nódulo o lo que sea a nivel del cuerpo del paciente, uno lo percibe. Y, y bueno, y ahí lo que hacemos nosotros es una valoración del tejido con el instrumento, y en donde clasificamos a nuestros pacientes en 3 niveles de disfunción del tejido. El nivel N3, una disfunción bastante importante, el nivel N2, una disfunción relativa, y el nivel N1, en donde casi no hay disfunción. Y bueno, a cada nivel se le corresponde una serie de maniobras que van desde maniobras pasivas exclusivamente, activas asistidas y finalmente activas, en donde justamente buscamos rápidamente que el paciente pase a una fase de entrenamiento, o sea, que nos lleve a la parte de ejercicio, ¿no? Este, y bueno, dependiendo del nivel, nosotros clasificamos al paciente y lo tratamos. Eh, y ya conjuntamente con ese análisis estático, postural, más dinámico, y un raciocinio clínico, podemos inferir dónde está el problema y bueno, y atacarlo, ¿no? Bien, Gustavo, me gustaría que nos comentaras dónde se pueden formar todos aquellos ¿Se colegas que están escuchó? en... Sí. Sí, me gustaría, Gustavo, que brindaras la información, dónde se pueden formar todos aquellos fisioterapeutas que quisieran incursionar en, en manipulación facial instrumental. Bien, mira, actualmente en Uruguay habemos dos instructores, eh, yo por supuesto y Alejandro Góngora, y después hay un instructor en Paraguay, Santiago Acosta, y un instructor en México. Actualmente llevamos casi 1000 personas formadas en toda Sudamérica, hemos tenido la suerte de viajar por pila de lugares, y Cristian Felipe en México, no sé si lo había dicho. No. Eh, a través de cualquiera de esos, siguiéndolos en las redes sociales, se puede encontrar, o hay páginas de MFI mismo dentro de Facebook y de Instagram. Mi Instagram es manipulación.f.instrumental, donde yo cuelgo los afiches de los cursos. También tengo mi Facebook, GAF, Gustavo Javier Caraballo, y exclusivamente con el logo de GAF Sudamérica, donde también después está GAF-Sudamérica, que es el otro Instagram de Alejandro, y Alejandro Góngora Gallardo es su Facebook, también con el logo de GAF Sudamérica. Después está Cofirem México, o MFI México, es una página de Facebook también que usa el compañero Cristian Felipe, o si no, Danesi, de Santiago Costa en Paraguay. Ahí colgamos las formaciones. Igual generalmente en el mío y en el Alejandro siempre estamos publicitando las formaciones. Eh, por las redes se enteran, si no está la página www.manipulacionfacialinstrumental.com.
La tenemos que actualizar ahora porque nos encargamos nosotros y la tenemos un poquito olvidada, pero siempre igual estamos cuando hay un curso bueno, lo promocionamos por ahí y bueno, hay casos clínicos ahí subidos y también explica lo que es el método, cómo se desarrolló, todo esto que ustedes me han preguntado. Muy bien, Gustavo, y también brindás cursos de la técnica HBLA. ¿También vas a estar Sí, dando algún curso próximamente? bien, HVLA es High Velocity Low Amplitude, no deja de ser nada más ni nada menos que las manipulaciones en general. Solo que dependiendo de la escuela se llama de diferente manera, unos llaman ajuste vertebral, como la quiropraxia, otros llaman, no me sale, técnica de Trust, o bueno, o HBLA. Y bien, este es un curso que empecé por mis alumnos, en realidad, yo como doy clase en la universidad, en realidad por solicitud de mis alumnos que me dijeron, ¿por qué no empezás a armar un curso de manipulación y de no sé qué? Y no quería ponerle ningún nombre específico, porque yo me considero fisioterapeuta antes que nada, yo soy fisioterapeuta, y cuando me preguntan qué haces, digo, yo soy fisioterapeuta. Entonces no quería poner ningún nombre relacionado con ninguna profesión diferente, y entonces le puse HBLA, y hice dos formaciones, arranqué el año pasado, y una fue en Paraguay y otra fue en Montevideo, y por el momento no estoy haciendo, no he propuesto ninguna otra, porque ya te digo, en realidad no es que yo hubiera pensado, decir, bueno, me voy a dedicar a dar cursos de manipulaciones, sino fue porque, bueno, la gente me pidió, y bueno, dije, si me piden, vamos a hacerlo. A mí, una de las cosas por las cuales abogo y por las cuales doy clase es para que el fisioterapeuta sea mejor fisioterapeuta. Y bueno, y trato siempre de dar lo mejor y de transmitir lo que sé, dependiendo del nivel también de comprensión de los que estén recepcionando. Pero siempre tratando de mejorar la fisioterapia que ya está siendo y va a ser muy importante en el futuro. Es más, sobre todo en lo que es el tema referente al dolor. Muchos pacientes primero acuden al fisioterapeuta, al kinesiólogo, antes que a muchos otros profesionales, incluso al médico. Y bueno, y tenemos un rol bastante importante de prevención y de ataque desde ese punto de vista, y tenemos que estar preparados para enfrentarnos y poder resolver. Muchos casos se resuelven sin siquiera llegar al médico, y es gracias al fisioterapeuta, y tenemos que estar preparados para eso. Tenemos que estar preparados porque ya está, ya está, pero ya va a estar más todavía. Bien, muchísimas gracias, Gustavo. La verdad que es muy importante esta apertura que tenés y el hecho que escuchaste a tu alumnado que te pedía cursos de formación, brindando herramientas a todas aquellas personas que quieran incursionar en lo que es manipulación facial instrumental. Así que ya saben, pueden empezar a seguir a Gustavo en todas sus redes sociales. Te agradecemos por ser partícipe de esta entrevista. Bueno, muchas gracias Gabriela y Melina, nuevamente por la invitación, y bueno, a las órdenes para cuando ustedes quieran. Yo, como ya les digo, uno de mis objetivos es desde que la fisioterapia y la kinesiología en general eh, crezcan y se desarrollen, y cada uno se identifique y diga, bueno, yo soy fisioterapeuta, yo soy kinesiólogo, y no tengo que andar envidiándole nada a ninguna otra profesión. Exacto. Muchísimas gracias, Gustavo. Un placer haber tenido nuestro programa. Y siempre recuerden, Mega cuida de tu salud.